Es el jueves 31 de octubre, en tapa tapa, continuamos con nuestra lectura del libro de las Lamentaciones. Vamos al capítulo 4:1 hasta el 5:22. También leeremos Hebreos 2:1 al 18, el Salmo 103, verso 1 hasta el 22, y Proverbios 26, verso número 23. Hoy estamos en el día 305 de nuestra serie que tiene como propósito leer la Biblia completa en un año. Yo soy el pastor Rafael Poli y me da mucho gusto que me permitas compartir contigo nuestra meditación sobre la lectura de la palabra de nuestro Dios. El día de ayer iniciamos la lectura de la carta de Pablo a los Hebreos, una hermosa y profunda carta en la que continuaremos hoy y vamos entonces, por esta razón, a compartir el resumen de la carta. Nos apoyamos con el mismo recurso que ha sido de gran bendición y compartimos entonces el resumen de esta carta importante sobre Jesucristo. La carta a los Hebreos. El autor de esta carta es anónimo. La gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés los siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo, y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel.
Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación. Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas, así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario, así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente.
Y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta. Cuando el autor cite de las escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado, así que vale la pena el esfuerzo. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte. Están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Estas advertencias sirven al propósito principal de la carta: mostrar que Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios. Y de eso se trata la carta a los Hebreos. Hoy también continuamos con Lamentaciones, otro precioso libro, profundo, muy emotivo, muy del corazón. Y la importancia que tiene el que estemos leyendo estos libros, aunque no seamos propiamente nosotros ya judíos en términos de raza, de religión o de nación, es porque además de que nos muestra esta historia de Dios con su pueblo y con el nuevo pacto, con el nuevo Israel, también son libros que expresan de una manera muy clara el profundo corazón humano y nuestra condición humana más allá de diferencias de raza, cultura, edades, género, etc. Y el caso de Lamentaciones, hoy el capítulo 4 hasta el 5:22, nos habla de esa situación tan difícil que todo ser humano pasa, que son las pérdidas. Y notamos cómo el autor de Lamentaciones, con una gran maestría poética, va mostrando paso a paso todo lo que ellos han perdido. Y no son cosas superficiales. Hasta el mismo color de piel les ha cambiado. Y una pregunta importante es, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué las pérdidas? Tal vez has vivido la pérdida de un matrimonio, de una familia, de un trabajo, de la salud, de un negocio, en fin, amigos. Y ese duelo es tan profundo, tan terrible, que a veces nubla nuestro entendimiento. Por eso la poesía nos lleva en este camino de considerar qué nos llevó hasta acá, qué hemos perdido y qué nos llevó hasta acá. Y la respuesta del libro podría no ser idéntica a la tuya, pero nos da pistas. Dice: los invasores lograron entrar por nuestra muralla, que era nuestro gran orgullo, impenetrable, por los pecados de los profetas y los sacerdotes. Ya la condición de pecado de todo el pueblo ha sido una y otra vez señalada, pero ahora también se incluye esta falla terrible de los líderes espirituales del pueblo. Porque cuando los líderes espirituales fallan, pues ya queda poco por hacer, porque volteamos hacia gobernantes o volteamos hacia autoridades o hacia personas ejemplares y todos están en la misma condición de quiebra total. También alcanza esta quiebra a los representantes de la vida espiritual del pueblo. Y esto se suma a que su caída, su derrota, también se va sumando con la pérdida del respeto. Porque uno ve tantas personas que han caído, que han fallado, que han extraviado su camino, pues se pierde la confianza y se pierde el respeto. Hoy, ¿quién respeta a una autoridad?
política o económica o judicial, más allá de opiniones personales sobre gustos y disgustos, cuando se pierde el respeto por la autoridad, pues nos queda poco como cohesión social, como condición de convivencia humana que tenga la dignidad de eso, de una convivencia humana. Y ese es el caso de los sacerdotes. Y si nadie los respeta, y en los profetas, porque por su pecado estamos también en esta condición. Y el escritor se siente que no hay escapatoria, no hay salida, no hay puerta que se pueda tomar para salir de esta condición. La ciudad, dice el autor, está vacía y desolada. No hay cosa más triste, yo creo. Ustedes me dirán qué piensan. Y llegar a una casa, un hogar, con el que se ha trabajado mucho para construir y encontrarlo vacío y encontrarlo desolado. No solo vacío porque no hay nadie, sino vacío porque todo el mundo lo ha abandonado. No hay comunidad que construya ahí una vida. Y está desolado porque no hay ninguna condición de vida que sea agradable. Es terrible, pero cuando se llega a esta condición, también se puede compartir la misma oración del autor. Dice, te pido que seamos restaurados. Y esta es la mejor petición. Te pido que seamos restaurados. Nunca perdamos esa oración, no importa cuál sea nuestra condición. A veces sentimos que ya no hay para nosotros ninguna alternativa, pero siempre podemos volver nuestro rostro al Señor y decirle, Señor, sé que no lo merezco, sé que estoy pagando las consecuencias de mis errores, pero te pido que nos restaures, que seamos restaurados. Bueno, ya leímos, ya escuchamos el resumen de Hebreos. Es muy claro la eminencia de los primeros capítulos respecto a la figura de Jesús. Así que por hoy podemos ir más adelante porque ha sido suficiente lo que nos explicaron en el resumen de Hebreos. Y el Salmo 103 simplemente les comparto un verso, una gotita de miel, que todo lo que soy, alabe al Señor. Yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz, y si me falta la voz, ¿se acuerdan de ese canto? Yo te alabo con el alma, y si me falta el alma, ya me fui con él. O sea que yo te alabo con todo lo que soy. Alabemos al Señor, no nada más los domingos, alabémoslo todos los días, porque nuestra adoración es un estilo de vida, como bien dice el salmista, con todo lo que somos. Por último, Proverbios 26 nos recuerda el verso 23, el poder que tienen las palabras, y a veces un poder contradictorio, porque una palabra dulce, bien dicha, puede ser también una máscara que oculte un corazón perverso. Y esto es lo que se llama seducción, ¿no? Cuando con cosas bellas, hermosas, nos hacen como una abejita que va buscando la miel, pero al llegar a esa flor es una carnívora y acaba con ella. Ese es el peligro de las palabras suaves que pueden engañar al corazón. Estamos ya prácticamente alcanzando la meta. Gracias al Señor. Los felicito porque nos han apoyado. Ya estamos prácticamente en las 100 cenas, pero quiero decirles algo y lanzarles un reto. Espero que lo asuman y lo acepten conmigo. Miren, podemos multiplicar por mucho esta bendición si cada uno de nosotros se da la tarea de involucrar a una o dos o tres personas más. Todos tenemos amigos, tenemos familiares, gente de buen corazón dispuesta a servir, a ayudar, a compartir. Y la ocasión de la Navidad, donde habrá gente con condiciones de economía muy lastimada, que no podrían tener una cena navideña. Y el costo, ustedes saben que es de por 300 pesos, pero démonos a la tarea de involucrar a otros. Si nosotros, los que hemos podido ofrecer las cenas, involucramos a uno, dos o tres personas, imagínense cuánto puede multiplicarse. Tu familia, hay tíos, primos, tías que están deseosas de colaborar, les falta la oportunidad. Algunos ya están buscando cómo hacerlo, algunos ya saben cómo hacerlo, ellos están muy bien.
pero habrá quienes Dios ponga en su corazón el deseo de sumarse. Si es así, no lo dudes, invítalos, ofréceles esa bendición de ser bendecidos, de ser bendición para otros, y podemos sumar. Y esa meta de 100 podría ser rebasada muy, muy fácilmente. Así que les invito a que sumamos ese reto y podamos llegar mucho más allá en bendecir a más familias. El próximo domingo continuamos con dos cosas muy buenas en Jezreel. Tanto nuestra clase sobre la alimentación, que está buenísima, no te la pierdas, y también nuestra serie de mensajes sobre las bienaventuranzas. Hay una palabra difícil que ha sido motivo de mucha reflexión: la mansedumbre. ¿Qué querrá decir eso? Falta de carácter, falta de vigor, de energía, de fortaleza interior, un espíritu apocado. ¿Por qué Jesús lo consideró una bienaventuranza, una forma de vivir con dicha? Pues ora por mí para que el Señor me dé sabiduría y pueda explicarme bien lo que Él nos enseña en el Evangelio. Por lo pronto, mañana, si Dios nos presta vida, por aquí nos encontramos a la hora en que tú te conectes y en la plataforma en la que tú te conectes.